Bueno, emulando un poco a Miguel Ríos, pues muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí, lo que decía algo así, decía Miguel Ríos. Pues bienvenidos al Ateneo de Jerez, a esta mesa redonda de la sección de Economía y Consumo, en la que vamos a intentar hablar un poco sobre la publicidad engañosa, es el, vamos a decir así, el título. Para ello contamos, vamos a decir, con la doctora Leticia Rodríguez y de la Universidad de Cádiz, que es del Departamento de Comunicación, sí, no sé, y con David Cifredo de Facua. Voy a leer primero un poquito el currículum de los dos ponentes y ya pasamos un poco al desarrollo de la mesa. La idea es que hablen cada uno un ratito corto, digamos, cada uno con su visión, como vamos a comentar ahora, y ya después pues lo importante es que tengamos, digamos, que hacerle preguntas o lo que nos ocurra en relación con la materia que estamos viendo. En primer lugar, voy a hablar de David Cifredo, que tiene el título de experto en consumo otorgado por la Universidad de Valencia, y su vinculación al movimiento consumerista, me gusta esa palabra, que es muy curiosa, comienza en el año 91, en que empieza a formar parte de Facua Cádiz. Llega a secretario general de la provincia de Cádiz del 2001 a 2007. A partir del 2007 es elegido presidente de Facua Cádiz, en el cargo que sigue. También pertenece a la Junta Directiva de Facua Andalucía, por tanto, vamos a decir así, conoce experto en temas, digamos, provinciales y también, digamos, autonómicos, ¿no? Es vicepresidente de la Facua de Andalucía y forma parte de la Junta Directiva también de Facua España, que tiene los tres niveles, nacional, autonómico y provincial, ¿no? En esto de Facua. También es miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, que es el máximo órgano de representación de los consumidores, vamos a decir así, en Andalucía. Ha participado en muchos foros y ponencias, y trabajando siempre de manera activa en defensa y en la promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. Y después, bueno, la intención que tenemos es que nos dé un poco la visión desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Por eso de la publicidad y la publicidad engañosa. Pero queríamos complementarlo, vamos a decir así, esta visión, con la visión más académica, vamos a decir así, de lo que hay detrás de eso, ¿no? Digamos que la técnica o los trucos que haya detrás del modo de comunicación para conseguir esa publicidad engañosa o el manejo de las personas. Y para ello contamos con la profesora doctora Leticia Rodríguez, que es profesora titular del Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz, recién nombrada directora general de Comunicación Estratégica, autora del libro Propaganda Digital, Comunicación en tiempos de desinformación, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de engañoso, pues al final no es más que un intento de desinformación, ¿no? Un intento de desinformación. Tiene más de 35 publicaciones académicas, entre ellas una desinformación y comunicación organizacional, estudios sobre el impacto de la fake news y la true news, y medios de desinformación en la campaña electoral del 10 de noviembre. Forma parte del foro contra campaña de desinformación en la lucha de la desinformación. Doctora en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense, máster universitario en Protocolos por la UNED, máster en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid. Y anteriormente dirigía un grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad de Brilla, donde impartía, entre otras materias, pensamiento crítico de la fake news. Y antes de dedicarse a la docencia, trabajó en varias agencias de publicidad, también nos puede dar esa visión de ese punto de vista como de la publicidad engañosa desde el punto de vista desde la agencia de publicidad, ¿no? Entonces eso es un poco lo que pretendemos, ¿no? Cómo nos maneja, y él nos explicará, porque claro, la publicidad, ¿verdad? Cuando hablamos de publicidad engañosa siempre pensamos en productos, ¿no? En la colonia, o en el detergente, no sé, yo digo yo, Omo, ¿no? ¿Os acordáis de Omo? No os acordáis de Omo.
como lado más blanco, ¿no? Eso es lo que vendían en mis tiempos, ya eso ni existe. Y pensamos siempre en un lema, vamos a decir así, publicitario de consumo, pero evidentemente también hay publicidad, digamos, política, ¿no? También nos venden ideas, y no deja de ser publicidad, publicidad institucional, ¿no? Que el tema de la publicidad, cuando decae a propaganda, ¿no? ese binomio de cuando algo que inicialmente entendemos como publicidad ya se convierte en propaganda o en desinformación. Bueno, pues esa visión nos lo dará el profesor Ortiz. Y sin más, pues le cedo la palabra a David para que empiece a comentarnos lo que él crea conveniente. Pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien por aquí? Sí, ¿no? Sí, bien. Se nos trasladó el que participáramos en esta mesa para hablar de publicidad engañosa, partiendo de la idea de que la publicidad pudiera conllevar a engaño. Es evidente que por sí misma la publicidad no tiene por qué ser engañosa. La publicidad puede ser un elemento de información. Entonces vamos a intentar ver un poquito esa faceta, cómo nosotros la percibimos, cómo voy a decir, la sufrimos, ¿no? Cómo nos llegan a Facua pues situaciones en las cuales pues, el uso de la publicidad no es la mejor de la que debiera. Un comentario, porque decía en la presentación, hablo del término consumerismo. El consumerismo proviene de una palabra inglesa que es consumer, que en español no tiene una traducción, y es consumo responsable. Nosotros defendemos el concepto de consumo desde la óptica de hacerlo responsable, de que sea un consumo sostenible, de que sea un consumo que no vaya en contra de los derechos, en primer lugar, de la propia persona consumidora, pero también del externo, que puede ser el planeta, en cuanto a uso y abuso de lo que es los medios, incluso en materia laboral o de abuso de otras circunstancias, ¿no? Consumo responsable. Y aquí también en publicidad nosotros nos enfocamos y lo trasladamos desde esa óptica. Vamos en esta primera presentación, voy a intentar ser ágil, plantear desde nuestra óptica qué es la publicidad, qué efecto tiene sobre el consumo, establecer algunos elementos de valor de la propia publicidad y ver y hablar de la publicidad ya en sí misma ilícita, ¿vale? La publicidad, hay una cuestión que es importante, es que está regulada. Hay una ley general de publicidad, que es esa que veis ahí, y que establece qué es la publicidad y que además señala determinados preceptos de la publicidad que lo plantea como ilícita y que ahora veremos y definiremos, y cuáles son los que deberíamos de evitar, y sobre todo desde mi óptica, desde nuestra óptica de las personas consumidoras, debemos conocer. La publicidad tiene efectos, y el efecto básico desde nuestro planteamiento es al consumo, que va en contra de lo que ya yo hablaba antes de consumo responsable. Cuando la publicidad lo que persigue es, digamos, potenciar, fortalecer hábitos de consumo más allá de las propias necesidades que podamos tener, entonces ya se está haciendo un uso peligroso de la publicidad de cara a los intereses de la persona consumidora desde el aspecto económico primario y después desde los otros elementos que ya yo también antes señalaba, como la propia protección del medio ambiente, la propia continuidad del planeta. En esos abusos es lo que tenemos que identificar y controlar. Porque un aspecto que puede plantear la publicidad es crear necesidades que no existen. Porque la cuestión del consumo, desde la cobertura de nuestras necesidades, ya sean alimenticias, ya sean de vestir, ya sean de ocio, educativas, culturales, etcétera, etcétera, son necesarias, diría. Pero cuando el efecto y lo que se consigue es hacer que eso que puede ser razonable vaya por encima de las propias necesidades que realmente tengamos, ya entonces estaríamos hablando de la incitación al consumo. Y además, cuando en los aspectos publicitarios trasladamos la imagen, la idea de que determinados consumos nos ubican en determinados espacios sociales, ese crecimiento que la publicidad muchas veces nos traslada, nos incita, nos vende, de que
consumiendo, comprando determinados productos, vamos a alcanzar un determinado estadio. Estamos hablando ya de efectos de la publicidad respecto a las propias necesidades. Por lo tanto, la publicidad puede crear pautas, puede incluso crear valores. Desde la incitación del consumo de productos que pudieran ser pues, innecesarios, pero que desde ese enfoque, desde ese trasladar la necesidad, terminamos los consumidores optando por adquirir esos productos o por contratar determinados servicios. Cuando hablamos de consumo vamos siempre a referirnos a dos elementos: la compra de productos o la contratación de servicios, ¿vale? La publicidad en sí misma, como decía al principio, no tendría por qué llevarnos a ello. Hay una publicidad meramente informativa que nos traslada elementos que son necesarios para el consumidor, para la persona consumidora, a la hora de entender, a la hora de valorar si ese producto es el que realmente queremos, buscamos y necesitamos. Por lo tanto, el carácter informativo de la publicidad es fundamental y en ese sentido es importante que sepamos identificar los aspectos informativos de la publicidad. Situándolo en la vertiente contraria, en la parte que la publicidad tiene como persuasión, cómo trasladarnos necesidades a través de emociones, a través de sentimientos, para convencernos. Por lo tanto, el concepto informativo, de hecho, si nos fuéramos a unos elementos primarios de la publicidad, estaríamos hablando de la oferta de productos. Pues, por ejemplo, yo que vengo de zona de costa, cuando llegaban las barcas o los barcos con el pescado, la publicidad lo que hacía era ofertar lo que se había recogido en la mar. Se decía, tenemos este producto, y era informativo. Era informativo respecto a lo que la oferta tenía para la persona consumidora. No había un concepto de convencimiento. Por lo tanto, esa publicidad informativa es importante, necesaria, y separarla de ese otro concepto de persuasión. Una cuestión que creo que es interesante que reconozcamos aquí de cara a la publicidad es que la publicidad tiene un valor de contrato, tiene un efecto contractual en las relaciones de consumo. De hecho, veremos algunos ejemplos. Cuando contratamos un producto o un servicio, cuando compramos o contratamos un servicio, os pongo el ejemplo de un viaje. Vamos a la agencia de viaje, vemos el folleto publicitario y después de ver qué es lo que queremos en esas fotos, en esas imágenes, nos dicen a 50 metros de la playa, hotel de 5 estrellas, pero después cuando firmamos el contrato, ese contrato en la letra pequeña, antes en el impasse que teníamos aquí hablábamos de la letra pequeña, resulta que esos 50-100 metros de la playa pues se convierten en 2 kilómetros, y ese hotel de 5 estrellas en el contrato habla de un hotel de 2-3 estrellas. Sin embargo, esa publicidad que recibimos y que ocasionó que contratáramos ese servicio forma parte del contrato. Aunque el contrato diga algo distinto, la publicidad hay que ejecutarla, hay que cumplirla. Y además, cuando hay elementos contradictorios en un contrato, el valor que tiene principal para el consumidor es que siempre se va a hacer una interpretación del contrato a favor del consumidor. Por lo tanto, conservar los elementos de publicidad porque forman parte del contrato. Entrando ya en los conceptos de publicidad que marca la ley de publicidad a la que antes refería. Y hablamos de publicidad ilícita, que la recoge y la define, y habla de qué es o qué se entiende como publicidad ilícita. Hay de distintos tipos: publicidad que pueda quebrantar la dignidad de la persona, veremos ahora y hablaremos de publicidad sexista o de publicidad en contra de los derechos de la infancia, publicidad que infringe la normativa de servicio, o sea, la que nos afecta ya en el concepto básico de personas consumidoras, o cualquier otra publicidad que vaya en contra de los derechos de distintas partes del mercado. Cualquier consumidor puede solicitar la cesación de esa publicidad, que pare esa publicidad, o de la rectificación de una publicidad que no sea correcta. Hablando de publicidad ilícita, la ley menciona 4 elementos: publicidad engañosa, publicidad sexista, publicidad desleal y publicidad subliminal. Voy a enfocar 3 de ellas de manera más ágil para centrarme en la engañosa, que era la que nos traía aquí.
la publicidad desleal es aquella que traslada un mensaje que pueda ser contrario a los intereses de otra parte en el mercado. Entre dos empresas, por ejemplo, que ofertan servicios, una de ellas utiliza el nombre y la marca de la otra para ponerse por encima. De manera desleal, eso es irregular y por lo tanto es ilícito y se puede combatir. Tenemos la publicidad sexista, que creo que no hace falta explicarla en exceso. Aquí tenéis incluso una imagen, es aquella que incluye imágenes o traslada mensajes que vayan en contra o vayan consolidando determinados estereotipos en cuanto a roles de género, y que actúa de manera indebida contra el concepto o la cuestión de género, o degradando básicamente a la mujer. Tenemos la publicidad subliminal, que es aquella que traslada mensajes de manera no directa a través de estímulos. Y por último tenemos ya en sí mismo la publicidad engañosa, que ya digo es la que nos queríamos centrar hoy. Esa publicidad engañosa es aquella que pueda inducir a errores a aquellas personas a las que va dirigida, utilizando pues mensajes que sean contrarios a las propias características de ese producto o de ese servicio que queremos contratar, que queremos comprar. Al final lo que hacemos es adquirir un producto o contratar un servicio que no era el que queríamos, que no nos produce los efectos que queríamos obtener a la hora de su adquisición. Definiciones de qué es la publicidad. Bueno, pues básicamente es aquella que tiene elementos que no hacen valor, que no hacen verdad a lo que es la realidad del producto, o que lo adorna, que lo traslada de una forma de manera envolvente, que no es esa realidad, no es ese elemento que realmente queremos. Aquí hay que comprobar antes de la adquisición que realmente eso que nos vendieron era lo que realmente queremos. Y también en materia de publicidad engañosa nos podemos encontrar como publicidad la oferta de un producto o servicio a un precio que no es el que realmente debiera tener. ¿Qué se persigue con la publicidad? Pues básicamente el que oferta, lo que plantea, lo que quiere es que el consumidor se haga una idea del producto que puede no ser acorde con la realidad. Estamos hablando de la publicidad engañosa, que puede haber publicidad que sea real, correcta, válida, y por lo tanto, cuando estamos hablando de publicidad engañosa, lo que pretende es que ese producto en su publicitación no se ajusta a la realidad, y lo que pretende evidentemente es vender más. Las empresas tienden a vender, a embellecer ese producto para que sea atractivo, y aquí hay una fina línea respecto a lo que es publicidad engañosa, de que un producto pueda ser realmente aquel que queremos comprar. Por eso es importante, y reitero, que el usuario, que el consumidor vea, examine, valore previamente y de manera detenida que eso que nos ofertan realmente coincide con lo que queremos. Protegernos de la publicidad. Lo primero, asegurarnos de las condiciones, revisar que cumpla las características y, importante, siempre pedir, conservar elementos justificativos de la compra y de las características del producto. ¿Y eso dónde está? En los tickets, en las facturas. Ahí vamos a encontrarnos, en los contratos, ahí vamos a encontrarnos con la definición del producto que hemos comprado o del servicio que hemos contratado, las características que existen en él, porque si no se cumple lo que pretendíamos, podemos en ese caso reclamar. Si encontramos publicidad ilícita, y lo decía al principio, el consumidor y otros agentes también, pero la persona consumidora puede exigir, puede pedir su cesación, o sea, el que pare, el que se cese en esa información indebida, y además puede reclamar si esa información, si esa publicidad le ha generado algún perjuicio. ¿Cómo reclamamos? Pues básicamente, como con cualquier otro elemento, solicitando la hoja de reclamaciones, siempre conservando cualquier elemento de prueba que nos permita identificar esa acción indebida, y a partir de ahí, si no estamos de acuerdo con la respuesta que la empresa nos dé, dirigirnos a los servicios
provinciales de consumo. En los casos de municipios que tengan OMIC, Jerez es uno de ellos, podemos acudir a una OMIC, o la posibilidad de acudir a asociaciones de consumidores como Facua para que se le asesore en esa reclamación. Por ir terminando en esta primera intervención mía, voy a hablar de algunos ejemplos, porque así también me pidieron que trajera algunas cuestiones que nos llegan a las asociaciones. Y os pongo como ejemplo de publicidad engañosa, el Black Friday. Os sonará, es de tiempos recientes, esa fórmula de venta y de promoción, donde pues en una determinada fecha nos dicen que van a bajar los precios. Pero cuidado, porque en estas promociones la trampa suele estar en que con carácter previo a esa supuesta bajada de precios, los precios se han elevado. Por lo tanto, lo que se traslada como una oferta para el consumidor no es tal. Y ahí nos obliga al consumidor a estar atentos a que conocíamos los precios anteriores y en el momento de esa promoción entendemos, interpretamos que efectivamente se ha producido una bajada de precio. Esto está regulado. Y para poder decir que un producto tiene un descuento, una promoción, del tipo que sea, ese producto ha tenido que estar en el establecimiento al menos 30 días, con 30 días de antelación. Ha tenido que estar en el establecimiento y ha tenido que estar a un precio más elevado del que lo han puesto. Aquí la dificultad está en probar que efectivamente puede haber un fraude, que existe. De hecho, desde Facua hemos elaborado, llevamos 3 o 4 años lanzando una encuesta hacia personas consumidoras respecto a su percepción del cumplimiento de estas ofertas. Y nos dicen, la inmensa mayoría de los consumidores, en este caso cerca del 85%, que los comercios que ofertan en este tipo de promociones lanzan falsos descuentos en sus productos. El 94% de los consumidores además entienden, y esto es muy importante, que no hay suficientes controles para detectar el fraude. Y digo que es importante porque si los consumidores no disponemos de un cuerpo de inspección suficiente, eficaz, que actúe, intervenga y prevenga estos fraudes, difícilmente por nuestros propios medios podremos denunciar, reclamar el incumplimiento, la falsedad, el empleo de falsas fórmulas de publicidad que hacen estas empresas. Igualmente podríamos hablar de falsas rebajas de carácter general. El Black Friday no es más que una forma de promoción que está regulada. Y esa regulación establece una determinada característica. Aquí nos encontramos situaciones también en periodos de rebaja que se falsea la rebaja por los mismos elementos que antes hablábamos. Hay establecimientos que suben los precios antes. Hay rebajas exageradas, o sea, nos dicen rebajas como en la imagen hasta un 50%. Sin embargo, cuando entramos al establecimiento, los productos que están al 50%, pues o son un porcentaje de la tenencia de artículos muy bajo, o simplemente en algunos casos ni existen. Incluso poner a la venta productos como rebajados que antes no existían en el establecimiento. ¿Y esto qué conlleva? Que están vendiendo un producto no rebajado, sino posiblemente un producto de peor calidad. Por lo tanto, ahí nos encontramos elementos de fraude dentro de la publicidad. También, en materia del sector eléctrico, publicidad que nos lanza con ofertas a la hora de la comercialización. No voy a extenderme en el tema este, sería para estar 1 hora y media, 2 horas hablando de esta problemática, pero para que nos situemos, estaréis obteniendo en vuestras casas llamadas de comerciales, lanzándoos ofertas publicitarias de servicios eléctricos, de comercialización eléctrica, y os dirán, ¿a cuánto pagáis el kilovatio? Yo lo pago, no lo sé. Pues resulta que usted está pagando el kilovatio a 0,07 y nosotros se lo ofertamos a 0,04, me lo estoy inventando. Esa fórmula de información, de publicidad, nosotros somos capaces de reconocer si lo que nos dicen es cierto o no es cierto. ¿Dónde está aquí en la publicidad engañosa? Que no nos informan, nos ocultan, que nosotros sí tenemos formas de conocer eso. Y ya os adelanto, para que en otra actividad que hagamos y hablemos del sector eléctrico, lo podamos entender mejor, que el consumidor dispone
Igual que si vamos a un restaurante tenemos una lista de precios, en materia del sector eléctrico existe una lista de precios de qué empresas comercializadoras tienen el kilovatio más barato o más caro. ¿Y sabéis dónde está esa lista de precios? En vuestras facturas eléctricas. Si buscáis vuestra factura vais a localizar un código QR que si lo escaneáis os va a llevar a un comparador de tarifas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es un órgano regulador del gobierno y que va a vincularos, va a dirigiros a ese comparador y os va a decir que lo que estáis pagando con esa comercializadora puede ser más barato o más caro que otras ofertas en el mercado. Y por lo tanto, de esa forma podemos comparar nosotros precios sin tener que atender al concepto y al elemento publicitario y engañoso que muchas veces nos llega de los propios comercializadores. En materia de alimentación también nos encontramos ofertas engañosas, con reclamos muchas veces de esas revistas que nos llegan a casa. Esa es la parte contractual a la que antes yo me hacía referencia, y es obligatoria. Si a nuestra casa nos llega un folleto donde nos dice que el kilo de tomate está a X euros y cuando vamos al establecimiento nos dice que no, que esa oferta ya terminó o que se ha acabado el producto, podemos exigir el cumplimiento de esa oferta porque ese folleto tiene carácter contractual. En materia de otros elementos, y señalo esto porque me parece y me indigna especialmente la publicidad engañosa en materia de elementos sanitarios, esos productos milagros que nos ofertan en muchas ocasiones. Aquí os pongo algunos elementos, en algunos de ellos vinculados, después Leticia se va a extender más en ello, en el tema de la utilización de famosos para lanzarnos esos mensajes. Anuncios con propiedades sanitarias que no son tales, todo eso es publicidad engañosa. Voy a ir terminando. Avanzo todo esto porque son tipos, bueno, aquí la publicidad que ya no es engañosa, sino es ilícita por otros conceptos, que hablábamos antes, la desleal. Aquí os pongo un par de ejemplos de cómo entre Pepsi y Coca-Cola se lanzan anuncios que tratan de denigrar a la otra parte, o en el ámbito de los coches, como Audi utilizó un anuncio para lanzar su imagen, la de Audi que conocemos, con esas llaves de otros vehículos, como señalando el resto de vehículos son peores que los nuestros, entre ellos formamos un gran vehículo que es el nuestro. O la publicidad sexista, que aquí os señalo alguna de ellas dentro de una denuncia que Facua hace anualmente, la última que tenemos es del año 2022, y son anuncios francamente terribles. O la publicidad subliminal que veis ahí, que hablábamos antes, que se da en algunas series o en algunas películas. Y de momento me detengo aquí, dejo a Leticia y en todo caso en el debate ampliamos elementos. Muchas gracias, David. Has cumplido fielmente con el tiempo. No hemos tenido que tomar medidas coercitivas para cortar. Vemos, vamos a decir así, que quizás nos hemos quedado cortos para tratar todas las cosas que surgen alrededor de los derechos del consumidor y de la publicidad, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar primero las dos ponencias y después ya comentamos las cosas. Tiene la palabra la profesora doctora Leticia. Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Creo que sí, ¿no? Por el aforo. Espero no gritar demasiado. Bueno, lo primero, menos mal que soy una enamorada de mi profesión. Bueno, esperad. Primero voy a presentarme y voy a parafrasear al compañero Manolo, porque me ha encantado esa introducción de Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos. Yo también soy hija de rock and roll, ¿vale? Y pretendo, además de hacer una buena conferencia, que lo voy a intentar, entreteneros, ¿vale? Yo le voy a decir a Carlos que no es mal que soy una enamorada de mi profesión, porque después de escucharte me podría dar una depresión, no sé si llorar o salir corriendo. Pero creo que hay muchas cosas que contextualizar, ¿vale? Lo primero de ello es que, lógicamente, la publicidad, hay que diferenciar primero entre propaganda, que hemos hablado de propaganda, en algún momento se ha tocado, publicidad y relaciones públicas. Propaganda es cuando hacemos venta de ideología, ¿vale? Venta de comunismo frente liberalismo o religiones, ¿vale? Eso pertenece al campo de la propaganda. Publicidad es cuando hacemos comunicación de venta de un producto o servicio, y relaciones públicas es cuando ofrecemos esa comunicación de una manera no pagada, sino informativamente a medios de comunicación, o intentamos que un tercero hable bien de nuestro producto o servicio, ¿no? Las relaciones públicas, que es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, normalmente tienes gran impacto en medios porque lo que estás haciendo a nivel informativo es relevante, ¿vale? Luego cabe destacar dos cosas que yo creo que son muy importantes. La primera es que la publicidad, como parte de la historia de la comunicación social, habla de nosotros mismos.
habla de nosotros mismos como sociedad. O sea, creo que es inimaginable hoy en día pensar en un spot publicitario en que una mujer llegara a la puerta con unas zapatillas en la mano y con una copa de brandy y recibiera a su marido. Pero eso hace 40, 50, 60 años pasaba en España y la publicidad reflejaba esa parte de la sociedad. Entonces hay un punto de la publicidad que depende de nuestro desarrollo como sociedad y hay otro punto que depende, a lo cual estoy agradecida también, de la propia regulación, ¿no? Para eso están los organismos. De hecho nosotros tenemos en España autocontrol que regula efectivamente todo lo que hacemos y regula que esos mensajes pues, no sean ofensivos, y el consumidor tiene también derecho, y debe de hacerlo, de protestar cuando no es así. En este sentido también todo lo que has contado, Carlos, casi todo es relacionado con bien precios, que es casi más la parte de marketing. Sentimos que también hay que diferenciar, puede haber publicidad engañosa, pero no podemos mezclar la publicidad que juega un poco con nuestras ilusiones, con los timos. Y la última de publicidad subliminal, yo diría que es una técnica que se llama product placement y además está regulada, que es que pueden aparecer las marcas siempre y cuando eso se pague y se reconozca que es publicidad pagada. No obstante, yo insisto, como soy una enamorada de mi profesión, diré que la magia de la publicidad es, de alguna manera, aprender a generar expectativas, como la seducción. Todos sabemos que el amor dura 3 años. 3 años, no hay más. Pero luego hay que trabajar para que ese amor se mantenga en el tiempo, ¿no? Cada uno responsable de cómo cuida ese amor. Puede ser un amor honesto, una ilusión honesta, o puede llegar a ser tóxica, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente que estamos dentro del ámbito publicitario, sobre todo en la academia, tenemos la potestad de jugar precisamente a esto, ¿no? A ser Pepito Grillo y ayudar a la opinión pública a que tenga herramientas para ser consumidores pues, más críticos y para diferenciar cuando la comunicación juega con esas ilusiones o con esas expectativas. Bueno, dicho esto, yo me voy a centrar en 3 cuestiones, ¿vale? De verdad, no es publicidad engañosa, voy a ser breve, solo traigo 9 diapositivas. Además, lo que me gusta de este tipo de foros es luego abrir debate y escucharles a ustedes, porque también me da mucha información de lo que me voy a encontrar en la sociedad y creo que eso también para mí es interesante. Me voy a centrar en 3 cuestiones. La primera de ellas es relacionada con el producto y la publicidad del producto. En este caso quiero hablar de una cosa que se llama greenwashing, o los americanos han bautizado como greenwashing, que es lo que llamaríamos como el lavado de cara. Es decir, es cuando de alguna manera las empresas utilizan todo el tema de ecología y comunicación o sostenibilidad, ¿no? En la parte comunicativa como para lavar sus propias acciones, ¿vale? Esto es ilegal, a veces sí, a veces no, según con qué jueguen. ¿Esto es ético? No, no es ético, pero se hace, ¿vale? Se hace y hay que contarlo. Por ejemplo, si se fijan en la imagen de Coca-Cola, Coca-Cola hace unos años intentó sacar un producto con stevia, intentó como reformular precisamente la parte donde tenía un discurso más crítico, que era la parte del azúcar, ¿no? No le fue bien, se le criticó muchísimo, incluso intentó cambiar un poco lo que nosotros llamamos en marketing el packaging, lo que viene a ser el revestimiento del producto, ¿no? Para hacerse más verde. Tuvo muchísimas críticas y tuvo que dar un paso atrás. Otro ejemplo, por ejemplo, es el que aparece en la otra imagen, ¿no? De repente es curioso que una marca que vende agua, ¿no? De repente intente revestir el plástico con césped. Pues no tiene ningún tipo de sentido porque no eres más ecológico por intentar hacer una publicidad más ecológica cuando tu producto no cumple esta máxima, ¿no? Aquí también cuidado, porque desde las relaciones públicas, que somos la prima hermana de la publicidad, siempre decimos que no se trata únicamente de contarlo bien, sino de hacerlo bien, porque tú, aunque tengas un discurso que diga algo, si no es coherente a acciones, al final la audiencia lo identifica, el público no es tonto, el consumidor no es tonto, y eso juega en tu contra. ¿Qué técnicas de greenwashing hay? Bueno, pues encontramos desde sitios web en los que de alguna manera se intentan hacer afirmaciones exageradas del propio producto. Esto suele pasar en las propias páginas web corporativas, ¿no? En las que se intenta jugar un poco con la comunicación e incluso introducir estas afirmaciones también irrelevantes, ¿no? De este producto no contiene esto. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando te dicen este producto libre de azúcar, es 0% sin azúcar, ¿no? Y luego tú te coges la lista de ingredientes y no tiene azúcar, pero efectivamente tiene edulcorante. Que probablemente el edulcorante que aparece en un ingrediente sea peor para vuestra microbiota y vuestra flora intestinal que el propio azúcar. Pero eso no se cuenta, eso no tiene que gustarle la nutrición y saberlo, ¿no? Pero al pensar que el azúcar no está ahí, uno puede pensar que es un producto mucho más sano. También lo encontramos cuando a lo mejor se utilizan imágenes como la que hemos visto anteriormente que intentan mostrar la parte ecológica del producto, o se introducen afirmaciones como que es
100% ecológico, pero a lo mejor no es un 100%, sino es un 99,9% o un 99,8%, un 98%, ¿no? Se juega también incluso con los porcentajes. Y cuando se juega también con el vocabulario, ¿no? Con toda la parte de materiales reciclados, a lo mejor no es que todo el packaging o todo el revestimiento del producto sea reciclado, sino una parte, un componente, pero se hacen esas afirmaciones de alguna manera que no son 100% falsas, pero sirven para generar esa expectativa de cara al consumidor. Bueno, esto cuanto a la parte quizás más de producto, por decirlo así. Pero como les contaba antes, hay que diferenciar y la parte publicitaria siempre viene acompañada de la parte de relaciones públicas, es decir, de la parte de comunicación de las organizaciones. Entonces, esto, yo aquí os voy a contar con naturalidad. Yo trabajé hace muchos años con una petrolera y a mí me costó muchísimo cuando entré a trabajar de manera indirecta a través de una agencia de comunicación, trabajar para esa petrolera. Tuve un debate moral tremendo. De hecho, yo escuchaba por la mañana en la SER a Javier Ruiz que las empresas que no están siendo ecológicas, por ejemplo como las petroleras, les está costando mucho captar talento, captar gente para que trabajen en esas corporaciones, porque ahora cada vez la gente, sobre todo las generaciones jóvenes, yo lo veo en los alumnos, cada vez son más críticos, ¿no? Y uno se pregunta si quiere trabajar en una empresa que no hace un mundo mejor, pero luego con el tiempo entendí y me puso en una situación en la que entendí que muchas veces las empresas están formadas por personas. Y cuando una petrolera tenía un accidente y había un derrame petrolífero, eso sucedía porque una persona había cometido un error. Y probablemente los protocolos habían estado perfectamente revisados y todo bien, pero esa persona ese día cometió un error y ya la empresa tenía que luego asumirlo. Y en el proceso otras personas participaban y hacían cosas mejores o peores, y muchas veces esos grandes errores se producían por pequeños errores de personas que formaban parte de la organización, ¿no? Y también aprendí que somos muy cínicos, me vais a perdonar. Porque todos tenemos un discurso como muy responsable, pero luego en las acciones individuales, pues yo la primera, repito pido mi paquete a Amazon, que me es muy cómodo, cojo el coche para todo, no miro si el producto que me compro lleva 4 envases o 1, entonces también hay una parte aquí de responsabilidad individual. Pero bueno, lo que concierne a las empresas petrolíferas, hace relativamente poco, saltó a la palestra esta información, ¿no? Que es que, por ejemplo, una empresa como Exxon llevaba desde los años 70 teniendo información de que su actividad formaba parte del cambio climático que estaba impactando y lo ocultó. ¿Por qué lo ocultó? Pues hay que ser coherentes y sensatos, es que se hubiera ido a la bancarrota. ¿Es malo ocultar esa información? Sí y no. Lo que es malo es tener por delante un discurso y por detrás otro. Eso sí es malo. Su política tendría que haberse continuado, pero el problema fue que además de ocultar esa información, fue haciendo acciones, ¿vale?, que de alguna manera limpiaban su imagen, financiando investigaciones que decían que eso no era así. Yo creo que esto ya es un nivel de engaño más elevado, ¿vale? Ya no es, te pongo que es 100% natural, te engaño en el packaging, no. Estamos hablando de que son acciones ya mucho más de un impacto por un volumen mayor, ¿no? Manejar dos discursos, el interno con mis acciones y luego intentar engañar a la opinión pública. Yo creo que esto es otra cosa ya que habría que ver, la parte regulatoria que le va a pasar a esta compañía o que debería de pasar a nivel regulatorio. Bueno, hasta aquí primer bloque, ¿vale? Voy con el segundo, que es lo que a mí más me preocupa y en lo que yo estoy más especializada, que es el ámbito digital. La publicidad ahora mismo en Internet funciona de manera programática, es decir, funciona de manera automática. Se le paga a Google en función de dónde quiera aparecer, por número de clics, ¿vale? Es decir, por número de audiencia en sitios. ¿Y qué sucede con esto? Que las grandes plataformas tecnológicas están teniendo muy poco control por lo que aparece en la red. Sucede que un usuario más o menos tiene capacidad un poco crítica o puede tener cierta capacidad cuando va a comprar un producto para discernir lo que puede ser o no real. El problema es que en la red tenemos cierto grado de confianza y no todos los usuarios tienen alfabetización mediática y digital, no todos son capaces de discernir contenidos falsos de verdaderos, ¿no? Y aquí ya pasamos al siguiente nivel, que ya no es publicidad engañosa, sino que estamos completamente expuestos de manera permanente a los timos. Y a los timos por un tipo de publicidad que no se controla desde el ámbito publicitario, sino que muchas veces es contratada por gente que aprovecha esa posibilidad de contratar publicidad a través de Google, a través de X, a través de Facebook, a través de Instagram, la red social que sea, y la aprovecha para robar datos, para
timar, para hacer venta de productos y como estabas enseñando antes que ni siquiera funcionan, ¿no? Esto que os pongo aquí es quizás una de las actividades más comunes que encontramos ahora mismo en las redes sociales, que es caras de famosos, en este caso es una cantante que es Lola Índigo, ¿vale? Pero esto es periódico y es permanente. Puede aparecer Risto Mejide, puede aparecer Pablo Motos, normalmente pone un titular gancho, ¿no? La queja de Lola Índigo ante una entrevista en la que intentan ligar con ella. Pues cualquier chaval o cualquier persona que conozca a Lola Índigo dice voy a ver qué dice, ¿no? Y a partir de ahí empieza el proceso de timo o de estafa, ¿no? ¿Veis? El mensaje de Lola Índigo al gobierno, Lola Índigo no pudo contener la emoción al enterarse, o sea, todo esto forma parte de ese ecosistema de engaño, ¿no? De hecho, esto me apareció en mi móvil hace poco. Yo estaba hace unos días mirando X, yo soy muy tuitera, estoy todo el rato en redes sociales, y de repente estoy viendo una conversación y me sale este tweet que veis aquí, ¿no? O sea, esto es la secuencia. Me sale esta información de un tal Alan Gil, esto es sugerido, ¿no? Twitter me sugiere este contenido que, como veis aquí, aparece indicado que es promocionado, es decir, es un anuncio que alguien ha pagado y no es del entorno publicitario, ¿vale? Dice, toda la información está en nuestro sitio web. ¿Por qué hay tan poca gente hablando de esto? A ver, ya el enlace, la URL te hace sospechar que esto, pues a ver, yo a lo mejor que yo soy hija de rock and roll y desconfío un poco de todo, ¿no? Pero dice, esto es un poco raro, pero es verdad que a lo mejor una persona que no tiene mucho conocimiento digital, pues puede a lo mejor pasarle desapercibido, ¿no? Y ya una vez entras aquí, fijaros el engaño, ¿no? O sea, es decir, ya toda la apariencia parece el diario La Vanguardia. Si uno lee La Vanguardia digital, los colores corporativos de La Vanguardia, la V, de hecho aparece La Vanguardia, Barcelona, dice Cristina Pedrosa, no sé si recordáis que es Pedroche la que da las campanadas, Cristina Pedrosa, por ruptura de silencio sobre la plataforma de inversión en la que ganó 360 millones de euros. Esto es periódico, insisto, o sea, es siempre el mismo timo, gana no sé cuántos euros, Risto Mejide es censurado por querer explicar cuánto dinero ha ganado. Y lo más curioso es que cuando uno entra lógicamente al perfil de Alan Gil, pues tiene 9 seguidores, sigue a 11 personas, por tanto es lo que llamamos en redes sociales un bot, o sea, es decir, una cuenta automatizada, es un perfil falso que se utiliza única y exclusivamente para hacer una inserción publicitaria falsa e intentar de alguna manera robar datos o llevar a la gente a una estafa. Bueno, esto es también un mecanismo que se utiliza, como les ha introducido Manolo, formó parte del foro de lucha contra las campañas de desinformación del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, claro, yo quería aprovechar esta tarde también para intentar meter un poco la coletilla de temas de desinformación, que también me parece muy pertinente, ¿no? Esto también lo encontramos en técnicas propias de la desinformación, es decir, la desinformación es otra cosa que intentar inducir al engaño, intentar tergiversar un relato, manipular. No es que siempre sea la información falsa necesariamente o mentira, a veces es una verdad que está distorsionada o que está estirada, ¿no? Pero bueno, dentro de ese refinamiento de la desinformación, también, además de utilizarse la publicidad para timos y estafas y para arrastrar a la gente hacia páginas, a veces también se hacen estas técnicas. Voy a intentar decirlo en alemán, que es el término que se le ha puesto, Doppelganger, pero no sé si lo he dicho bien, si algún alemán en la sala me perdone, que no es otra cosa en la traducción que clonación de páginas web. Esto es una técnica muy propia de grandes campañas de desinformación en la que se clonan medios de comunicación como tal. Lo que hacen es utilizar el registro de una página web que se llame similar. Si es 20 minutos, pues a lo mejor lo llaman 20-minutos. Y lo que hacen es dotar de la misma apariencia que un medio de comunicación, igual que 20 minutos como veis aquí, e introducir un contenido falso, ¿vale? O un relato falso que de alguna manera permite esa técnica persuasiva. Todas estas capturas que veis aquí formaron parte de una campaña de desinformación en toda Europa que se focalizó fundamentalmente en Francia y en Alemania. Bueno, y ya el tercer y último bloque, otra cosa que a mí particularmente me preocupa mucho de toda la parte de publicidad engañosa es la nueva industria de la influencia, ¿no? Hasta ahora lo que entendíamos por una persona influyente era alguien que estaba capacitado para hablar de un tema. Y entendíamos que estaba capacitado porque tenía ciertos conocimientos sobre ello, ¿no? Una persona que había hecho una carrera académica o que había trabajado en un entorno y entonces cuando opinaba con un conocimiento muy profundo del tema. ¿Qué nos hemos encontrado? Que Internet, para suerte y para desgracia, ha democratizado las herramientas y tenemos un nuevo tipo de influencia que va por masa crítica, o sea, va por el número de seguidores que tenga esa persona, independientemente de que a veces se tenga más o menos capacitación para hablar de un tema.
estos son los nuevos influencers, ¿no? Hasta ahora en España no se había regulado, ahora va a haber una nueva ley en la que se va a empezar a regular esto. Sucede que cuando yo llego a este punto, pues aquí sí puedo ver que esto es contenido promocional, ¿no? Pero cuando llego a este otro punto y estoy viendo un vídeo en YouTube, yo no tengo por qué saber si esa persona me está hablando de ese producto o de ese servicio porque le gusta y porque quiere de verdad, o porque por detrás tiene unos intereses que puede ser ganancia económica y retorno económico o no. O puede ser un retorno en producto, o puede ser un favor personal, eso lo desconocemos. ¿Qué va a hacer la nueva ley? Bueno, pues una cosa que les pide es que se registren como productores audiovisuales, es decir, que de alguna manera, pues si tienen X número de ganancias, tengan también que tener obligaciones fiscales en torno a ellas, y les va a obligar también a, de alguna manera, a tener un tipo de restricciones sobre algunos productos que son más complejos, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo el tema de tabaco, que se ha regulado la publicidad convencional, alcohol, ciertos medicamentos, también todo el tema de las apuestas, que en estas generaciones el tema de las apuestas como que se ve con mucha ligereza y cada vez vemos que hay muchos chavales con muchas adicciones a las apuestas, y también se va a restringir toda la parte del culto a cuerpo. ¿Cuál es? Como veis aquí el dato, ¿no? 77% de los streamers españoles pues han hecho en algún momento publicidad encubierta, pero ¿cuál es el hándicap de esto? Que va a afectar a muy poco, va a afectar solamente al 5% de la gente que está trabajando realmente como influencer dentro del ecosistema mediático. Entonces, al final, es una ley que va a aplicar para los grandes streamers que tienen un volumen de seguidores muy grandes. Y no toda la comunicación va hacia ellos, también hay pequeños streamers o pequeños influencers que tienen influencia también y que no se van a ver supeditados por esta ley, ¿no? Y ya como último comentario en relación a esto, y también por hilarlo con el tema de la desinformación, que yo lo considero fundamental, el tema de la influencia es tan relevante, ¿no? Con que la influencia que tienen estos nuevos influencers, valga la redundancia, que hace unos meses saltó la noticia de que, cuando todos recordaréis que tras la pandemia hubo como una especie de competición, había quien encontraba la mejor vacuna, ¿no? Los rusos decían que su vacuna era la leche, los chinos que la suya, nosotros decíamos que Pfizer, aquí había una competición porque quien tuviera la mejor vacuna tenía la mejor solución y por tanto tenía esa hegemonía, esa relevancia mundial de haber conseguido la fórmula para solventarlo, ¿no? Pues de repente un gran influencer francés de divulgación científica, porque no todos los influencers se dedican a vender productos, muchos de ellos hacen un buen trabajo también de divulgación, le llega de una supuesta agencia de marketing, le llega como una propuesta para hablar contra la vacuna de Pfizer. Y cuando él empieza a leer el texto, dice, pues si es que todos estos ensayos científicos, toda esta información que me están facilitando desde esa supuesta agencia, no tiene ningún tipo de validez ni me están contando cuándo se ha hecho. O sea, era una persona que tenía conocimientos, tenía capacitación para hablar de eso. Entonces intenta contactar con la agencia, que estaba afincada en Londres, y esa agencia no existía. Era una sociedad que se había dado de alta en Londres, ¿vale? Pero de capital y de procedencia rusa. Es decir, era una cortina de humo para intentar conseguir que distintos influencers en Europa hablaran mal de la vacuna de Pfizer para intentar desprestigiarla y aceptar, ¿vale? Por tanto, puede haber, retomando el tema de Pepsi y Coca-Cola, puede haber entre ellos piques y mensajes. Yo creo que mientras lo hagan de cara a la galería y se vea, no es malo que entre ellos entren en competición a ver cuál es el mejor producto. El problema es que ahora estamos entrando en un momento en el que parece que tanto las grandes corporaciones que están sumando esta tendencia desinformativa, ¿no? Lo que hacen es llevar una campaña hacia afuera, blanca, inmaculada, a veces pecan como el greenwashing, puede ser, y luego por detrás muchas veces utilizan la desinformación, es decir, sin que se identifique quién es la fuente emisora de información, hacen entre ellos ataques, ¿vale? Entre marcas, o incluso puede haber estados, gobiernos, partidos políticos participando en ese ecosistema desinformativo. Bueno, yo sé que he mezclado muchas cosas, espero que hayan quedado más o menos claras. Y cualquier duda me decís, pero lo que más me interesa es conocer vuestra perspectiva y saber si lo que os hemos estado contando hoy es útil y cómo os sentís vosotros también como consumidores frente a todo esto que hoy hemos expuesto hoy. Os agradezco también vuestro tiempo y vuestra atención. Gracias. Bueno, pasamos, digamos, a la segunda fase. Bueno, yo antes de pasar a las preguntas, vamos, por aquello de que la Universidad de Cádiz, nuestra universidad, ¿verdad?, imparte los grados de publicidad y marketing.
y yo no me siento que sea un delincuente porque forme a publicitarios ni a especialistas en marketing. Quiero decir que habrá también que romper una lanza, digamos, por lo que es la publicidad como ciencia, y que es el marketing también como ciencia, frente al uso fraudulento de, ¿no? Quiero decir que evidentemente, si no, cuando veáis un publicista me vais a tirar el tomate, ¿no? No es la idea, porque siempre normalmente cuando se habla de la publicidad se habla de la parte de nosotros mismos, ¿no? De la parte más crítica o negativa, como hablamos de la publicidad engañosa, pero que evidentemente también hay profesionales y empresas que cumplen con la legalidad. Bueno, pues si tú tienes por ahí el micro para si alguien quiere ir interviniendo. Ahora, sí que, que primero muchas gracias por la información que nos habéis dado. Es verdad que me siento a veces, uno no sabe ya realmente si atender lo que le llegan por las redes sociales, si hacer compras online y cosas de este tipo, ¿no? Yo la última ha sido que compré regalaban una mochila haciendo unas compras, muy preciosa la mochila, y lo es, pero claro, cuando llegó a mi casa la mochila tenía del tamaño de una cuarta. Evidentemente era una mochila y no faltaban mis tiendas, pero vamos, hice la compra correspondiente y me regalaron la mochila de una cuarta, vamos, que sirva a guardar tabaco y el móvil, poco más. Realmente uno no sabe, ya muchas veces hay una desconfianza absoluta con las fake news y hay cosas que evidentemente se ven. Yo esto de que has comentado sale muchísimo en Facebook. Yo no entiendo por qué no hay control de esto. Así que ahora con la inteligencia artificial ya no entramos con que poner una persona que está hablando, dando un discurso y absolutamente te lo crees. ¿Qué podemos hacer? Quiero decir, cuando tú recibes una información, a veces, no sé, ya lo último para la próstata, el tomate, el no sé cuánto, y te vienen unos discursos y unos productos de medicinas y tal, que te venden y que vienen, y publicidad de todo tipo, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde, como usuario y un ciudadano, que yo con este tema lo controlo, cómo podemos detectar que nos están engañando? Porque yo creo que hay un engaño. Y desgraciadamente, nosotros que, hombre, aquí en el Ateneo intentamos hacer publicidad de lo que nosotros, del producto cultural que vendemos, ¿no? Y la publicidad es buena. Claro, la publicidad es buena, como la televisión. Llegar a una casa, a todas las casas de España, una pantallita que te pueda dar información, eso es genial. El problema es el uso. Y empezamos con la isla de las pasiones y el no sé cuánto y no sé qué. Y de ese rollo te genera un modelo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como usuarios para poder detectar que lo están engañando? Y que hay un engaño. Bueno, aquí me podéis responder ambos. Mira, a ver, yo por eso decía el tema con la cooperativa como el amor y también la parte regulatoria, ¿no? Yo creo que el ámbito profesional está supeditado a una regulación que estrictamente hace que cumplamos las normas a todos los niveles. El problema es cuando dentro de ese ecosistema empiezan a entrar otras personas y no hay regulación. Si yo como usuario tengo acceso a poder poner publicidad en Facebook o poner publicidad en X y quien regula esa publicidad es Facebook con sus reglas, ¿no? Hay una brecha ahí en la que se rompe esa parte regulatoria, ¿no? Ahí yo creo que Europa da un paso importante, que es la ley de contenidos digitales, y lo que va a hacer esa ley es de alguna manera hacer a las empresas ser vigilantes de esos contenidos. Pero mientras se aplica y demás, van a pasar unos meses. No obstante, también hay que ver con esto, o sea, normalmente ¿qué hacen las empresas, las grandes plataformas tecnológicas? Tienen una parte de inteligencia artificial que hace la detección, la identificación de contenidos, y luego, fijaros qué cínicos somos, que tenemos empresas en Filipinas, por ejemplo, gente que muchas veces ni habla español y que está 8 horas dedicándose a borrar contenido de la red, a veces pornografía, contenido de pederastia, contenido violento, ejecuciones en directo de personas, o sea, vídeos violentos los que matan a gente, y esa gente está expuesta 8 horas a esa violencia y les pagan por ello. Y nosotros aquí en el primer mundo
con nuestro móvil feliz porque preocupados, efectivamente, que es nuestra preocupación, ¿no? Que no nos aparezca ese contenido, pero eso ha migrado también a otros modelos de negocio que desconocemos, ¿vale? Como consumidores, ¿qué tenemos que hacer? Estar, vamos, a la orden del día, porque esto va muy rápido. Y el problema es que va tan rápido que no tenemos capacidad para formar a las personas. Yo no sé si habéis visto que hace 3 días ha salido Javier Milei haciendo un discurso en el foro de Davos, lo ha hecho en español y lo ha subido a su canal de YouTube con inteligencia artificial, que os animo a buscarlo, podéis buscar en YouTube Javier Milei, con inteligencia artificial se traduce al mismo en inglés. Es que si os pongo el vídeo, no se ve la diferencia, luego me interesa me lo busco, no se ve la diferencia, parece que es el mismo. Qué fuerte. Hablando en inglés, o sea, no se identifica la diferencia, ¿no? Porque la inteligencia artificial simula los... Y esto ya lo han hecho políticos en campaña electoral. Consigo un extra, gana. Bueno, se anima a buscarlo. Ya lo han hecho los políticos, por ejemplo, en la India, primero que en hacerlo hace 3 años, que se tradujo a todos los dialectos que había en la India. O sea, puede ser positivo, pero puede ser negativo. Lo que hay que intentar hacer es, como están ustedes haciendo ahora, preocuparse. Voy a una charla, intento abrir la mente, leo, busco información, o sea, no quedarse sentado en su casa, sino intentar mantener la formación en ese sentido. Sí, yo por mi parte, ¿qué podemos hacer? Yo introduciría 2 niveles, dos elementos. Una que puede hacer el consumidor, la persona a título individual, y que debemos de exigir a quien tiene también obligaciones de la parte colectiva, en este caso, que tienen que ser los gobiernos, las administraciones. Empezando por lo segundo, lo que tienen que hacer es controlar. Y tenemos un problema enorme. Primero por incapacidad y muchas veces por que no se quiere controlar. Y el control es fundamental. Es nuestra posición, es la de Facua. Esto podría discutirse y posiblemente entraríamos o podríamos entrar en discusión al respecto. Nosotros, en un mercado tan agresivo como el que nos movemos, hablar de autocontrol nos parece francamente insuficiente. No podemos estar expuestos a que se controlen y permitirme. Voy a hablar con simpleza posiblemente, pero y esto siempre puede conllevar a equívocos o a trasladar una imagen que no es la real, pero quería decir que estamos hablando del autocontrol de los tiburones o de los lobos. ¿Cómo podemos pedirle al lobo que se autocontrole? ¿Cómo podemos pedirle al tiburón que se autocontrole? Cuando su naturaleza es la de obtener beneficios. Entonces, el autocontrol a nosotros nos preocupa mucho. Y por eso entendemos la necesidad, y no quiero decir que no sea válido, pero tiene que haber algo detrás, que cuando no se cumplan sanciones con bastante contundencia. Dicho eso, por parte de la parte colectiva. De forma individual, importante. Muchas veces se hablaba del conocimiento, pero el conocimiento es muy difícil. Y hay sectores que se convierten en prácticamente imposible. A mi madre tú no le puedes pedir que se forme de manera rápida en el acceso a las nuevas tecnologías, pero la usa, ¿eh? Claro que las usa. Cuando nos llegan reclamaciones respecto a, oye, mira, es que pinché aquí y me engañaron. No voy a hablar de estafas, de eso que está ocurriendo cada vez más con bancos, con nuestras relaciones con nuestros bancos, etc. Hablo de engaños o digamos fraudes en el marco del consumo, que son cotidianos. Yo animaría primero a la sensatez. Muchas veces el no conocer no implica el que no podamos aplicar algunas fórmulas que son muy básicas, pero muchas veces son muy productivas. Si tenemos primero, es pararnos. Antes de comprar, antes de darle el clic a esa compra, pensar, ¿a quién le estoy comprando? Detrás de la pantalla siempre hay alguien, ¿eh? Siempre hay alguien. Cuando digo alguien me refiero, intento personificar que hay unos intereses detrás. No es algo abstracto, es algo real. Y como hay unos intereses, tenemos que ver quién pretende que nosotros lleguemos ahí, quién pretende que adquiramos ese producto, que algunas veces esa mochila que no era la que nos habían vendido. Por cierto, en las compras a distancia, las compras online, que se le llaman compras fuera de establecimiento mercantil, el consumidor tiene un derecho que es básico, fundamental y principal, que es el derecho al desistimiento. El derecho al desistimiento son 14 días desde que recibimos el producto para devolverlo sin ningún coste adicional. Y por lo tanto, precisamente porque no hemos podido comprobar en tienda qué es lo que íbamos a comprar, cuando lo recibimos tenemos derecho a devolverlo.
sin ningún coste, sin ninguna explicación, simplemente no lo quiero, hago uso de mi derecho al desistimiento a 14 días, importante, 14 días naturales, tenemos que hacerlo de manera expresa, tenemos que hacerlo de manera fehaciente, que podamos demostrar que efectivamente en el marco, en el plazo de los 14 días, hemos hecho uso de ese derecho. Por lo tanto, desde lo individual, la sensatez me refería, por ejemplo, a antes de comprar, hacer una búsqueda en internet de esa empresa que nos está vendiendo, porque seguramente si nos engañan a nosotros, si pretenden engañarnos, han sido engañados posiblemente otros. Si ponemos esa empresa que nos vende, a lo mejor nos sale, cuidado, alerta, a mí me engañaron. Oye, pues si vemos que esa empresa a la que pretendemos comprar ha engañado con carácter previo a otras personas, alerta y no caigamos en esa trampa. Sí, sí, perdón. Sobre esto último también cuidado, porque cada vez más hay un modelo de negocio que es el de las reseñas falsas. Entonces, claro, puede pasarte que tú vayas a dar reseñas y parte de esas reseñas sean falsas. Entonces, efectivamente, es hacer. A mí hay una cosa que me preocupa en cuanto a la regulación, que es la constitución de los ministerios de la verdad y la censura, ¿no? O sea, ¿quién tiene el derecho a decidir? A ver, lo que estimo, lo que es estafa, pero luego hay un punto ahí crítico en torno a la comunicación, ¿no? A qué discursos, a mí eso es lo que más me preocupa cuando el tema de la desinformación. Y luego en relación a lo que decías de cómo voy a educar a mi madre en temas... Mira, esto es curioso, porque siempre tenemos un poco de edadismo, ¿no? Como que rechazamos a la gente mayor. La gente cuando más mayor es, no, es que una persona mayor no tiene herramientas para... Aquí no rechazamos, No, es que sorprendentemente... No, pero es que la sociedad tiene como ese edadismo, ¿no? De decir, es que una persona mayor ya cuando es mayor está ya anquilosada en una esquina. Ay, perdona, sí. Pero es que cuando, por ejemplo, hacemos estudios sobre desinformación, lo que nos encontramos es que dentro de lo que es los parámetros de edad, las personas, efectivamente, mayores de 75 años, sí son más susceptibles a creencias falsas en la red. Pero, por ejemplo, las personas que están a partir de 55 hasta 75 tienen más capacidad crítica que los jóvenes digitales, que las generaciones que son nativas digitales. Claro, ¿por qué? Porque tienen pensamiento crítico, cosa que los chavales jóvenes tienen capacidad para estar en la red, conocen la herramienta, pero no tienen espíritu crítico que tiene, por ejemplo, esa generación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una mezcla, ¿no? Hay que aprovechar, pues habrá que hacer una alfabetización mediática y digital, en ese caso es más para la parte de herramientas, pero a los jóvenes enseñarles pensamiento crítico. Y ahí tienen que estar todas las instituciones. O sea, esto tiene que ser desde el colegio, que ya ha empezado, ¿eh? Yo tengo un hijo de 8 años y ya estudia en el cole lo que es una página web. Pero también tienen que estar las aulas de mayores, la universidad, o sea, tiene que haber una implicación de toda la sociedad para ser conscientes de que lo que hay ahora es el ámbito digital y que todos tenemos que estar en esta nueva educación. Sí, cuando yo hablo de un control, no me refiero a un control respecto a la publicidad de manera censora, sí. Me refiero a un control a la parte que esa herramienta que es la publicidad conlleva al engaño. Y ahí es donde yo quiero ir al control, cuando he sido engañado, porque los engaños no son aleatorios, quiero decir, cuando nosotros cogemos la estadística de facua, de reclamaciones, consultas, los sectores reclamados son reincidentes en sectores y son reincidentes en el motivo. O sea, si hablamos de telecomunicaciones, llevamos 15 años teniendo los mismos problemas en materia de telecomunicaciones. Los engaños al consumidor son los mismos, de manera reiterada, y son conocidos, y nadie interviene, nadie sanciona de manera dura. Quiero decir, sancionar el incumplimiento, no estoy hablando de ser coercitivos de manera aleatoria, de manera... No, a quienes ya sabemos que incumplen sistemáticamente, porque nos vuelven a meter una y otra vez en los mismos problemas, por cierto, que suelen estar vinculados a oligopolios en el marco de un determinado sector. Porque cuando hablamos de liberalización, no voy a meter aquí, o si queréis sí, pero sin entrar mucho en el debate, al final la práctica nos lleva a que eso que nos han vendido como un mercado libre en el que el consumidor va a ganar desde la competencia, se encuentra que lo que hay no es una competencia real, porque quien oferta son 3, 4, 5 grandes firmas, por cierto, que en muchas ocasiones llegan a acuerdos, llevan de manera muy reciente el cártel de precios en vehículos, porque los organismos reguladores no actúan con suficiencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es insuficiente en su manera de actuar para impedir
esas actuaciones indebidas y esas fórmulas indebidas en cuanto a restricción de la competencia. Pero en definitiva me refería al control sobre el engaño, no sobre el elemento intermediario que puede hacer la comunicación, puede hacer la publicidad. Antes de pasar, le quería hacer un poco a lo que ha dicho Leticia. Yo he conocido a una persona que su trabajo es estar frente al ordenador, digamos, no sé si mintiendo o diciendo falsedades sobre productos, tanto de hoteles como eso, y que su trabajo era estar todo el día en el ordenador haciendo esto. O sea que los comentarios muchas veces complicados también se realizan. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la charla. Comentar a nivel emocional la publicidad. Ahora recuerdo un programa de televisión española en el que se hizo un resumen de los anuncios de los últimos 30 o 40 años. Fue espectacular. O sea, la publicidad está en nuestra vida. No del todo negativo, igual que ahora mismo estamos con la inteligencia artificial. Y bueno, yo desde mi punto de vista veo más cosas positivas que negativas. Y hay un caso que me llama mucho la atención, que es el tema de la puerta atrás de los políticos. Cómo determinadas empresas meten al político, digamos, en nómina, que luego nos da lo que nos da. Desde ese famoso impuesto al sol a las tabacaleras hace muchos años que vendían a grandes médicos diciendo los beneficios saludables del tabaco. Bueno, todo eso lo hemos tenido. Entonces, la publicidad tiene muchísimas cosas buenas. Estamos en una época, vamos, es un torbellino de cosas que ocurren diariamente y es muy complicado el poder discernir qué es lo que ahora mismo puede ser verdad o puede ser mentira, porque vamos, antes era un trabajo de Photoshop, pero que ahora mismo con la IA es muy complicado. Nada, eso, valorar un poquito la publicidad y sobre todo con el tema de qué podemos poner o no poner puertas al campo. Yo creo que es importante primero presionar a nuestros políticos, que sean ellos honrados a la hora del tema producto. ¿Puedo añadir una cosa en relación a lo que has dicho de las puertas giratorias? Y fíjate si nosotros estamos preocupados por la ética en el campo de la comunicación, que eso tradicionalmente en relaciones públicas se llama lobby, que es generar influencia hacia el regulador para que en la medida de lo posible la legislación le pueda favorecer. Eso no es ilícito, es legal, es industria persuasiva, ¿no? Pero lo que preocupa a la industria de la comunicación es que efectivamente el político de turno sale de ahí y se mete en la eléctrica, ¿no? Y entonces no hay registro. La eléctrica le puede contratar en calidad de asesor, pero él está ejerciendo influencia porque tiene la agenda, tiene los contactos para hacer esa influencia. Entonces, una cosa que se ha demandado desde el sector de la comunicación y que creemos que por fin va a pasar en España dentro de unos meses, me arriesgaría a decir un par de años como mucho, es la regulación del lobby. Es decir, que haya un registro, que tú puedas entrar y ver qué personas están trabajando la influencia en cada sector. Ahora mismo lo que hay es un registro de grupos de presión o de grupos de interés, le llaman, ¿no? Pero claro, no hay nombres. Y lo que estamos demandando desde el propio sector es que se registre quién está trabajando en la industria de la influencia. Claro, porque eso nos va a revelar quién hace qué. Porque nosotros lo que queremos es transparencia, porque si no, lo que nos para es que se nos mezcla. Se nos mezcla con el que está haciendo lo ilícito, con el que está haciendo lo negativo, y no, lo que queremos es que haya la mayor transparencia posible. Entonces, yo creo que con eso la puerta giratoria va a cambiar mucho. A lo mejor se hace salida de emergencia. Apuntando lo que dice, con algún matiz que no comparto plenamente, el tema de los lobbies, hay una realidad, es que existen. Los aparatos de presión, o sea, las reuniones que se tienen en el Congreso de los Diputados son constantes, con los grupos políticos, con los diputados, con los gobernantes, para, evidentemente, presionar a la hora de la elaboración de leyes, a la hora de elaboración normativa. Y ahí comparto esa reflexión, porque aquí, por supuesto, aquí no partimos de un modelo en el cual los lobbies no están controlados,
¿vale? Pero sí existen, sí se permite la existencia. En otros países donde el modelo está más desarrollado, se permiten los lobbies de manera práctica y se controlan, se le da conocimiento de quién se está reuniendo, la agenda de este parlamentario ha sido con este. Eso existe en otros estados, en otros gobiernos. Aquí no. Aquí jugamos con lo peor de cada cosa. Pero es que además, la grave... quiero decir... Pues ahora faltada, Bueno, es que la inquietud del compañero que antes planteaba, yo la comparto plenamente, porque es una realidad. O sea, cuando nos encontramos que personas que han hecho una normativa en materia del sector eléctrico que perjudica al consumidor, y no voy a extenderme en ello, podríamos estar mucho tiempo hablando de por qué, o sea, cómo se regula el mercado y el sistema de fijación de precios en el pool eléctrico. He hecho una ponencia de eso, me ha costado años de enterarme porque lo he conseguido medio entender. Aunque dicen que cuando alguien se extiende a conocer esto, si finalmente lo ha entendido, es que no se ha enterado de nada, porque el mercado está tan complejo, tan convulso, tan interesadamente complicado, que es muy difícil entenderlo. Pero la realidad es que hay intereses. Lo que hablaba antes de los lobos, lo que hablaba antes de los tiburones, hay intereses y esos intereses tenemos que controlarlos. No podemos permitir que quien ha estado al frente de la toma de decisiones termine. Pero ya no solamente transparencia, es que a mí no me vale solamente con la transparencia, a mí me vale con el que no se pueda, el controlar. Pero, por favor. Sí, no, déjame terminar y ahora me corrige, déjame terminar y ahora me rebate. Quiero decir que no me vale con que yo sepa que este señor está actuando de manera indebida. Me vale con que se le impida, si ha tomado decisiones de cara a ese sector, no puede terminar trabajando en ese sector. A ver, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que tiene que ser todo transparente. Y primero la agenda de los diputados que estamos eligiendo y pagando nosotros. Eso es lo primero, vaya por delante. Pero yo he trabajado en trabajos de lobby que no eran negativos y no para tiburones. Yo trabajé en una campaña de lobby para un organismo que hacía investigación científica y al cual le iban a recortar el presupuesto de una manera descomunal, al punto que iban a dejar ese organismo de investigación casi desmembrado, afectando no solamente a la investigación científica, sino también a todos los científicos que estaban ahí, y se pagó una campaña de influencia para intentar que esos presupuestos no salieran adelante. Y por suerte no salieron. Entonces no le afectaron. Quiero decir que el problema no es la herramienta, el problema no es la publicidad ni la propaganda, el problema es el ecosistema que efectivamente se está plagado y estoy totalmente de acuerdo con por cerrar este apéndice. Para no confundirnos. Yo no estoy hablando de los profesionales que se dedican. Yo estoy hablando, y es porque es una evidencia, lo señalaba él, es una evidencia que quien ha tomado decisiones políticas después puede estar cobrando esas decisiones políticas. Eso no se puede permitir. A eso es lo que me refiero, no que a una determinada persona en el marco de sus competencias profesionales haga unas labores. Si aquí yo no hablo, decía antes, en relación a que conocía a alguien que estaba al frente de un trabajo, de una labor, donde se trasladaba al consumidor o se podía, o al menos entendido, llegar a engañar para vender un determinado producto o servicio. Yo, cuando me llegan consumidores quejosos con el trato que alguien le ha dado, y por cierto, suele haber muchas veces expresiones despectivas respecto a quien le ha tratado, no enfoquéis, no focalicéis en el intermediario, no focalicéis en el comercial o la comercial que os llama. Ese es un trabajador o una trabajadora que está trabajando bajo el dictamen de unos intereses económicos y comerciales de la empresa que le paga. Ese es el problema. El que utiliza la publicidad, el comercial, el publicista en este caso, para un interés espúreo. A eso es lo que yo me refiero. Al que tiene el interés final, que va en contra, o sea, y sobre todo cuando lo hace de manera indebida. Porque si el interés es legítimo, o sea, que ganes dinero de manera legítima, yo ahí no entro. Cuestiono cuando me engañas. Es que me engañan, cuando me engañan a mí en la panadería, me cobran más. La misma. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra. Habla. Yo estoy colaborando por los sueldos. Aquí colaboran por los sueldos. Vosotros dos que me parecéis magníficos y enhorabuena. Creo que posiblemente soy un poquito pesimista, y que confiéis poco en la gente en el sentido
sentido común, en la lógica, en el conocimiento, en la cultura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, te la pueden dar una vez, lo que sea que es tonto, ya es un tema de marketing, es un tema de comportamiento, ¿no? Pero yo quiero dar un mensaje un poquito más positivo, ¿no? Estas herramientas que tenemos hoy en marketing, ¿no? Estas redes sociales, este tipo de cosas, ha ayudado a mucha gente a crecer, ha ayudado a mucha gente a darse a conocer, ha dado oportunidad de llegar a muchos sitios donde antes no llegábamos. Entonces, al ser humano no le vamos a cambiar. El marketing tiene otra función desde antes, que es cumplimentar satisfacciones o dar satisfacciones, y como decía Peter Drucker, ¿no? Que la venta siempre existe, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que ser tan pesimistas. A mí me gustaría oír de vosotros algo positivo, ¿verdad? No es que os quiera recriminar nada, pero... Si es esa recriminación, yo encantada, ¿eh? Yo del positivo de mi sector te puedo contar un montón de cosas. No, si yo sé que me la puede contar y ahora tiene muchísimo conocimiento y muchísimo más que yo. Pero yo te hablo de mi sentimiento ahora. Yo vengo aquí, marketing, y parece que el marketing es algo que es negativo, que el marketing es uno de los inventos más bonitos que hay. Y las redes sociales es una herramienta que tenemos maravillosa. ¿Que hay gente mala? ¿Dónde no? Pero por favor, un mensaje más. Era una opinión la que quería dar. Por favor. Yo, mientras que cambiáis el micrófono simplemente, que yo lanzo el mensaje más negativo, es que a mí me han pedido que hablara de publicidad engañosa, no de publicidad engañosa. Entonces lo que estoy refiriendo son lo que a nosotros nos llega como engaños finales. Después, si quieres, me tomo un café contigo, pero nunca he conocido a dos publicistas que coincidan. Yo he dicho que la publicidad es reflejo de lo que somos, ¿eh? En todos los aspectos, y la he comparado con el amor, que me parece la emoción más bonita que hay, y la ilusión. En primer lugar, y a la profesora Rodríguez, que ha hecho alusión a los influencers de la publicidad por redes, ¿no? Yo les querría preguntar sobre el fenómeno de los agentes publicitarios en influencers menores. Es decir, que por una parte están recibiendo cantidades ingentes de dinero procedentes de empresas patrocinadoras de la publicidad, de tal manera que pues, en un sistema no regulado como es lógico, ¿no? Porque las redes y tal son absolutamente incontroladas en ese sentido, ¿no? De tal manera que se está planteando la situación, y es mi pregunta la que quería yo hacerle a la profesora Rodríguez, ¿no? Que realmente estos influencers menores se están comportando en estos casos de, digamos, que evidentemente no son los más normales, pero existen, ¿no? Como auténtico trabajo infantil, ¿no? De tal manera que en Francia parece ser que ha salido ya una regulación recientemente de un modo, han sido pioneros, parece ser, en el sentido de que estos chicos que están trabajando como influencers, pues las aportaciones económicas no vayan a los padres, ¿no? Sino a una cuenta corriente de chicos. En fin, mi pregunta es en ese sentido, porque a mí me parece que es una situación realmente alarmante, ¿no? El tema de la influencia, los agentes menores influencers. Claro, aquí hay muchas aristas. A ver, por no empezar lanzando un mensaje negativo, o sea que me peguen otro tirón de orejas. A ver, es verdad que las redes sociales han sido maravillosas y son maravillosas porque nos han permitido hacer mucha divulgación y acceder a un conocimiento muy libre y universal. Y en este caso también toda la parte de youtubers, ¿no? Que hay mucha gente que hace un trabajo en YouTube maravilloso de divulgación, incluso científica, que es gratuito además, o sea que tú accedes a ese conocimiento gratuitamente. Pero es cierto que la parte de menores de momento la estamos como obviando, ¿no? Y al final es la exposición
de la imagen de un niño que no sabemos a futuro qué va a pasar con ese menor, ¿no? O sea, si es verdad que tenemos regulado la exposición a lo mejor en publicidad tradicional, en medios de comunicación, y en este caso dependemos de lo que los padres quieran hacer con esos niños, ¿no? O sea, es decir, que no solamente es que sean youtubers, sino también es el debate de si un padre debe o puede publicar imágenes de sus hijos o utilizar las imágenes de sus hijos para ganar dinero. Porque también hay una conocida influencer en este país que tiene 7 hijos y toda su comunicación va en base a su familia y a contar sus partos y a contar a sus hijos. Entonces, claro, no es tanto explotación infantil, pero sí es la utilización de un menor para cuestiones. Pero bueno, también por lanzar ese mensaje positivo, que yo me quedo ya con la copla, es verdad que son por fortuna casos puntuales, pero sí deberían de utilizarse en algún momento para intentar regular. Pero muy buena observación, ¿eh? Muy buena observación. Buenas tardes. Perdón. Gracias por la charla, como comentaba el caballero. Y bueno, discrepar con el caballero del fondo que hablaba de que las personas no son tontas. Yo creo que, como ha señalado don David, ya no es una cuestión de ser ni tonto ni listo, es que los intereses creados están deformando la verdad al punto que el conocimiento se hace imposible. Como también ha dicho don David, hablar de autocontrol parece que es insuficiente, que habría que tomar medidas drásticas por el tipo de organismo, pero eso sí que se ve como un horizonte muy lejano. Yo quiero dejarle una serie de comentarios que he ido tomando a partir de su exposición, muy interesante. Si me permite, me aclaro con las notas de la paciencia. En primer lugar, hablaba la doctora Leticia del fenómeno de los influencers, cómo ellos son opinólogos profesionales, ¿no? Sin ningún tipo de experiencia, de documentación, de crédito, de título, como digamos así, y que convencen o tienen, o su palabra llega al gran público en base a la potencia de sus sectores, ¿no? A la masa que lo sigue. ¿Cómo es posible, desde su experiencia como experta en relaciones públicas, que la falacia Apple o la falacia del carro, es decir, que 100 millones de consumidores no pueden estar equivocados, todavía siga convenciendo? ¿Cómo es posible eso? En segundo lugar, usted, doctora Leticia, ha apuntado que somos cínicos, lo ha dicho hasta en 2 ocasiones, ¿verdad? Somos gente que actúa con doblez, con descaro. Pero quizás lo que ocurre es que noticias como la que nos ha compartido sobre Exxon, o el mensaje de películas como Dark Waters de 2019, no sé si la han visto, esa película, si me permite, si me entiendo, por favor, me calla la boca, Sí, lo siento. Bueno, pues nada, Dark Waters emite un mensaje brutal acerca de cómo la química, industria petroquímica, química de Estados Unidos han ocultado que sustancias venenosas que están ahora mismo en todo el mundo, se encuentran en nuestro organismo insertos. Tenemos un número más para la lotería del cáncer, ¿verdad? Y se ha ocultado durante años. Esos mensajes no llegan. Si nos llegasen a la gran opinión, seguro que no somos tan cínicos. Pienso. Luego, también a la doctora Leticia, publicidad no igual a engaño. Bueno, y Edward Bernays, ese sobrino por parte de madre de Freud, que aplicó justamente toda esa enseñanza, todo ese conocimiento sobre el inconsciente. A Bernays no me lo tocas, Vale. Bueno, pero sabe usted que él mismo se arrepintió al final de sus días de esa campaña por la que logró que la mujer norteamericana se lanzase al tabaco. Él mismo se arrepintió, sabiendo cuán poderosa era la herramienta
que había puesto en manos del marketing. Pero eso es muy moralista, ¿eh? ¿Sí? Sí, un poquito. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Y bueno, lo último ya, coincido ahí hablando de la técnica de greenwashing. Eso, odio cuando sale un mensaje de hecho con otras botellas. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Qué desvergüenza? ¿Qué desvergüenza por parte de los publicistas? Es una desvergüenza total. Y bueno, ya por último, a don David, perdón, que ha comentado los mensajes subliminales como aquellos que van directos a los estímulos, son subliminales por debajo del límite de la conciencia y de la atención. Ese tipo de publicidad no se había descartado como imposible, como que no era factible, eso de meter un fotograma de Coca-Cola en una película, eso no se había descartado simplemente. Eso, muchas gracias y perdonen por la atención. Bueno, pero recojo el guante, ¿vale? A ver, lo primero, falacias que se siguen creyendo y en relación a que yo ya he dicho varias veces que somos cínicos, es que estamos codificados para ser cínicos. O sea, y eso se basa, no lo digo yo simplemente como le dice Rodrigo, sino son apreciaciones hechas desde el punto de vista psicológico. Y son teorías muy clásicas de la psicología, como es el sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva. O sea, es decir, nosotros por el entorno en el que nacemos, por la educación que recibimos, por la familia en la que estamos, por todo, tenemos unas actitudes y unas creencias y somos más abiertos o más cerrados a según qué cosas. Normalmente lo que somos más abiertos a la información que nos ratifica, sesgo de confirmación, y tenemos disonancia cognitiva, rechazamos aquello que de alguna manera no entra en el marco de nuestras creencias. Entonces ya, por decirlo así, nuestra mente está preparada para esto, ¿vale? Entonces es parte de nuestra calidad humana, en lo bueno y en lo malo, ¿vale? Entonces, claro, esto tiene también mucha relación con la parte emotiva y con la parte de que conectemos con otras personas y por eso también los influencers hayan llegado a ocupar ese hueco en el que nos ratificamos, nos emocionamos y buscamos esa información que nos ayuda a ubicarnos en el mundo, a veces desde la parte política, desde la parte comercial, pero están ahí y por eso han tenido esa aceptación. En cuanto al mensaje de los químicos y de las grandes industrias, yo creo que esto es ya elevarlo a un nivel muy alto. Creo que ahí efectivamente no hay nada que justificar, ni que, o sea, es decir, hay industrias que no tienen comportamientos éticos, pero como sociedad también creo que se están haciendo cosas. O sea, una de las cuestiones que yo imparto una asignatura que se llama Evolución de las formas y procesos de las relaciones públicas, y vamos estudiando cómo la publicidad, las relaciones públicas, la propaganda se va adecuando, y hay un cambio muy importante entre los 60 y los 80. Y fue porque llegó el movimiento hippie. Y los hippies hicieron cambios, obligaron a las empresas a mostrar sus comportamientos sociales y a partir de ahí ellas tuvieron que empezar a hacer memorias de responsabilidad corporativa, memorias de comportamientos éticos y fue por presión social. Creo que esa misma presión social está transformando hoy en día las cosas, aunque la transformación no la veamos porque estamos en ella. Pero que lo que os he contado esta mañana, ¿no? Que yo escuchaba esta mañana a Javier Ruiz decir que estas generaciones no quieren trabajar en grandes empresas, no quieren trabajar en empresas energéticas, dice mucho de la presión que están generando hacia esas industrias. Entonces, con el tiempo tendrán que cambiar también sus comportamientos. Y vaya para el señor de amarillo que esto es en positivo. Luego, en relación a Bernice no me lo puedes tocar, ¿vale? No puedes tocar porque, a ver, es verdad que hay una parte ética de su trabajo que puede ser... Estás diciendo tantas cosas que ya no me entero de... Ya lo último. En relación a Bernice, porque entiendo que lo conoces, Bernice era sobrino de Sigmund Freud y es uno de los padres de las relaciones públicas. Entonces, es verdad que hubo cosas que no eran muy éticas, pero hay que entender también el momento histórico en el que las hace, ¿no? Él sugiere a las mujeres que fumen y lo hace bajo un discurso feminista, sí, pero no obligó a las mujeres a fumar. Pero quitó la moralidad de que las mujeres pudieran fumar o no. Entonces, yo puedo fumar y no tengo un discurso moralista que me diga que no puedes fumar porque eres mujer. ¿Vale? Entonces, claro, las cosas es según cómo las mires. Sí. Bueno, yo simplemente decir otra cosa que puedo. ¿Me permite? Sí. Digo, y terminamos, digo, porque... Sí, no, simplemente que don David dijo también que la publicidad, ese concepto que lanzó de consumerismo, se pretendía satisfacer necesidades, pero justamente Verne muestra que es el deseo y no la necesidad lo que pone en marcha
la publicidad, y es donde el mundo donde nos vemos inmersos. Por eso es la parte de perversión que pueda tener la publicidad, ¿no? De que no se sustenta en la cobertura de tus necesidades, sino en generar nuevos deseos. Pero bueno, aparte de pero lo del deseo muy bueno, lo decía desnuda, ¿eh? Entre la realidad y el deseo, perdona. Ahí nos movemos un poco. Determinados deseos y determinadas realidades. Mira, y simplemente por contestarte lo que comentabas, efectivamente, la publicidad subliminal es ilegal, o sea, está controlada, regulada y no se puede. El problema es que existe, o hay prácticas indebidas en ese sentido. Pero cuando se detecta, se puede sancionar. De hecho, ha habido, no numerosas, pero algunas sanciones a televisiones, cadenas televisivas, por esa publicidad encubierta de manera indebida. La publicidad tiene que estar identificada, esa es la clave. Que el receptor sepa que ese mensaje que están lanzando es un mensaje publicitario. Ese elemento es difícil de ordenar, de plantear, pero está regulado. Tú no puedes lanzar, no puedes, esto que estamos haciendo aquí, no puedo lanzar esta publicidad si esto fuera una emisión, ¿vale? Porque estaría incumpliendo las normativas en materia de publicidad. Bueno, pues vamos terminando, terminamos. Evidentemente vemos que la publicidad es un tema que cuando empieza uno a hablar de ella, pues da para mucho, pero bueno, mejor quedarse con ganas que agotar, ¿no? Yo simplemente agradecer a David y a la doctora Leticia su participación, para la señora presidenta de la entrega